poco quedaba de la fortuna de Starnes, y menos aún de los herederos de Starnes. «No le gustará tener que verlos, señorita Taggart», dijo el jefe de policía de Durance, Luisiana. Era un hombre de edad, con modales firmes y pausados y con un aire de amargura adquirido, no por un ciego resentimiento, sino por fidelidad a normas claramente definidas. «Hay todo tipo de seres humanos que ver en el mundo. Hay asesinos y maníacos criminales, pero, de alguna forma, creo que los Starnes son el tipo de personas a las que la gente decente no debería tener que ver. Son bichos malos, señorita Taggart, escurridizos y malvados. Sí, siguen en el pueblo. 2 de ellos, quiero decir. El tercero está muerto. Suicidio. Eso fue hace 4 años. Es una historia fea. Él era el más joven de los 3, Eric Starnes. Era uno de esos jóvenes perpetuos que van por ahí lloriqueando con sus emociones sensibles incluso cuando ya han pasado bastante de los 40. Necesitaba amor. Ese era su cuento. Lo mantenían mujeres ya mayores, cuando podía encontrarlas. Pero luego empezó a acosar a una chica de 16 años, una chica simpática que no quería tener nada que ver con él. Ella se casó con un muchacho con el que estaba comprometida. Eric Starnes se metió en la casa de ellos el día de la boda, y cuando volvieron de la iglesia después de la ceremonia, lo encontraron en su dormitorio, muerto, horripilantemente muerto, con las venas de las muñecas cortadas. A ver, yo digo que puede haber perdón para un hombre que se mata calladamente. ¿Quién puede juzgar el sufrimiento de otro hombre? ¿Y hasta qué límite puede aguantar? Pero el hombre que se quita la vida, haciendo de su muerte un espectáculo para hacerle daño a alguien, el hombre que da su vida por maldad, no hay perdón para él, no hay excusa, está podrido de la cabeza a los pies, y lo que se merece es que la gente le escupa a su memoria, en vez de sentir pena por él y sufrir, como él quería que hiciesen. Bueno, ese era Eric Starnes. Puedo decirle dónde encontrar a los otros 2, si lo desea. Encontró a Gerald Starnes en la sala de una posada de mala muerte. Estaba medio tendido en un catre. Su cabello aún era negro, pero el tono blanquecino de los pelos de su barbilla eran como una neblina de hierbajos muertos sobre un rostro sin vida. Estaba borracho perdido. Una risita sin sentido interrumpía su voz cuando hablaba, el sonido de una malevolencia estática y desenfocada. «Reventó la gran fábrica. Eso es lo que le pasó. Subió y reventó. ¿Le preocupa eso, madame? La fábrica estaba podrida. Todo el mundo está podrido. Se supone que debo pedirle perdón a alguien, pero no voy a hacerlo. Me importa un comino. La gente se vuelve loca tratando de mantener el espectáculo cuando todo es podredumbre. Podredumbre fatal. Los coches, los edificios y las almas. Y da todo igual, de cualquier manera. Debería usted haber visto el tipo de literatos que bailaban a mi ritmo cuando yo silbaba, cuando yo tenía pasta. Los profesores, los poetas, los intelectuales, los salvadores del mundo y los amantes del prójimo. Al ritmo que yo silbase. Me divertí de lo lindo. Quería hacer el bien, pero ahora no quiero. No existe ningún bien. No hay ningún maldito bien en todo el maldito universo. No pienso ducharme si no me da la gana. Y eso es lo que hay. Si quiere saber algo sobre la fábrica, pregúntele a mi hermana. Mi dulce hermana que tenía un fondo de pensión que nadie podía tocar. Así que ella salió ilesa, aunque ahora está en la clase de las hamburguesas. No del filet mignon, con salsa béarnaise, pero ¿le iba a dar un solo centavo a su hermano? El noble plan que reventó fue tanto idea suya como mía. Pero, ¿iba a darme un centavo? ¡Ja! Vaya a echarle una ojeada a la duquesa. Échele una ojeada. ¿Qué me importa a mí la fábrica? Era solo un montón de maquinaria grasienta. Vendo todos mis derechos, mis demandas y mis títulos por un trago. Soy el último con el nombre Starnes. Solía ser un gran nombre. Starnes. Se lo vendo. Usted cree que soy un vagabundo maloliente,
Pero eso se aplica al resto de ellos, y también a las damas ricas como usted. Yo quería hacer el bien por la humanidad. ¡Ja! Ojalá todos ellos hiervan en aceite. Será divertidísimo. Ojalá se ahoguen. ¿Qué más da? ¿Qué más da todo? En el catre de al lado, un pequeño vagabundo encogido y con el pelo blanco se giró entre sueños, gruñendo. Una moneda de 5 centavos cayó tintineando al suelo desde sus harapos. Gerald Starnes la cogió y se la metió al bolsillo. Miró a Dagny. Las arrugas de su cara formaban una sonrisa maligna. —¿Quiere despertarlo y montar un lío? —preguntó Gerald. —Si lo hace, diré que usted está mintiendo. El bungaló maloliente donde encontró a Ivy Starnes estaba en las afueras del pueblo, a orillas del Mississippi. Hebras colgantes de musgo y montones de follaje encerado hacían que la densa vegetación pareciese estar babeando. Las excesivas cortinas que colgaban en el aire estancado de una pequeña habitación tenían el mismo aspecto. El olor provenía de rincones con polvo sin limpiar y del incienso que ardía en recipientes de plata a los pies de contorsionadas deidades orientales. Ivy Starnes estaba sentada sobre un almohadón, como un Buda panzudo. Su boca era una apretada medialuna creciente, la malhumorada boca de un niño exigiendo adulación, sobre la cara esparcida y pálida de una mujer que había pasado los 50. Sus ojos eran 2 exánimes charcos de agua. Su voz sonaba como el monótono y constante goteo de la lluvia. No puedo responder al tipo de preguntas que me haces, hija mía. ¿El laboratorio de investigación? ¿Los ingenieros? ¿Por qué debería yo recordar alguna cosa sobre ellos? Era mi padre quien se preocupaba de esas cosas, no yo. Mi padre era un hombre malvado al que solo le importaba el negocio. Él no tenía tiempo para el amor, solo para el dinero. Mis hermanos y yo vivíamos en un plano diferente. Nuestro propósito no era fabricar chismes, sino hacer el bien. Introdujimos un gran plan nuevo para la fábrica. Eso fue hace 11 años. Fuimos derrotados por la codicia, el egoísmo y la naturaleza animal básica de los hombres. Fue el eterno conflicto entre espíritu y materia, entre alma y cuerpo. No quisieron renunciar a sus cuerpos, que era lo único que les pedíamos. No me acuerdo de ninguno de esos hombres, ni quiero acordarme. ¿Los ingenieros? Creo que fueron ellos quienes empezaron la hemofilia. Sí, eso es lo que dije. La hemofilia, la lenta hemorragia, la pérdida de sangre que no puede pararse. Ellos se largaron los primeros. Nos abandonaron uno tras otro. Nuestro plan. Pusimos en práctica ese noble precepto histórico. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Todo el mundo en la fábrica, desde la mujer de la limpieza hasta el presidente, recibían el mismo sueldo, el mínimo absolutamente necesario. 2 veces al año nos reuníamos todos en una asamblea general, en la que cada persona presentaba su demanda por lo que ella creía que eran sus necesidades. Votábamos sobre cada demanda, y la voluntad de la mayoría determinaba la necesidad de cada persona y la capacidad de cada persona. Los ingresos de la fábrica eran distribuidos según eso. Las recompensas estaban basadas en la necesidad, y los castigos en la capacidad. Aquellos cuyas necesidades se determinaba por voto que eran las mayores, recibían más. Aquellos que no habían producido tanto como el voto dijo que podrían producir, eran multados y tenían que pagar las multas trabajando horas extras sin cobrar. Ese era nuestro plan. Estaba basado en el principio del desprendimiento. Requería que los hombres estuvieran motivados, no por su beneficio personal, sino por amor a sus hermanos. Dagny oyó una voz fría e implacable diciéndole en algún lugar en su interior: «Recuérdalo, recuérdalo bien.
No es tan a menudo que uno puede ver pura maldad. Mírala, recuérdala, y algún día encontrarás palabras para nombrar su esencia. La oyó entre el griterío de otras voces que gritaban con impotente violencia. No es nada, lo he oído antes, lo oigo en todas partes. No es más que la misma estupidez de siempre. ¿Por qué no puedo aguantarlo? No lo aguanto, no lo aguanto. ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Por qué has saltado así? ¿Por qué estás temblando? ¿Qué? Habla más alto, no puedo oírte. ¿Que cómo resultó nuestro plan? No me apetece hablar de ello. Las cosas se pusieron ciertamente muy feas, y fueron empeorando año tras año. He perdido la fe en la naturaleza humana. En 4 años, un plan concebido, no por el frío cálculo de la mente, sino por el puro amor del corazón, acabó en un sórdido revoltijo de policías, abogados y juicios de quiebra. Pero he visto mi error, y estoy liberado de él. Estoy harta del mundo de máquinas, fabricantes y dinero, del mundo esclavizado por la materia. Estoy ahondando en la emancipación del espíritu, tal como nos la revelan los grandes secretos de la India. La liberación respecto a la esclavitud de la carne, la victoria sobre la naturaleza física, el triunfo del espíritu sobre la materia. A través del cegador resplandor de la cólera, Dagny estaba viendo una larga pista de cemento, que había sido una carretera, con hierbajos creciendo entre sus grietas y la figura de un hombre contorsionado al usar un arado manual. Pero, hija mía, ya te he dicho que no me acuerdo, que no recuerdo sus nombres. No recuerdo ninguno de sus nombres. No sé qué tipo de aventureros puede haber tenido mi padre en ese laboratorio. ¿No me oyes? No estoy acostumbrada a que me interroguen de ese modo y no sigas repitiéndolo. ¿No sabes ninguna otra palabra más que ingeniero? ¿No me oyes en absoluto? ¿Qué pasa contigo? No, no me gusta tu cara. Déjame en paz. No sé quién eres. Nunca te he hecho daño. Soy una anciana. No me mires así. Yo. ¡Atrás! No te acerques a mí o pediré auxilio. Oh, sí, a ese lo conozco. El ingeniero jefe, sí. Él estaba a cargo del laboratorio, sí. William Hastings. Ese era su nombre, William Hastings. Me acuerdo, se fue a Brandon, Wyoming. Dimitió al día siguiente de introducir el plan. Fue el segundo hombre que nos abandonó. No me acuerdo de quién fue el primero. No era nadie importante. La mujer que abrió la puerta tenía el cabello grisáceo y un aire de elegancia serena y distinguida. Dagny tardó varios segundos en darse cuenta de que su vestido era una simple bata de algodón de estar por casa. —¿Puedo ver al señor William Hastings? —preguntó Dagny. La mujer la miró durante el más breve instante de una pausa. Era una mirada extraña, inquisitiva y grave. —¿Puedo preguntarle su nombre? —Soy Dagny Taggart, de Taggart Transcontinental. —Oh, pase, por favor, señorita Taggart. Yo soy la señora Hastings. El comedido tono de seriedad sonó en cada sílaba de su voz, como una advertencia. Su conducta era cortés, pero no sonrió. Era una casa sencilla en los alrededores de una ciudad industrial. Ramas desnudas de árboles se dibujaban contra el frío y brillante azul del cielo, por encima de los escalones que conducían a la casa. Las paredes del salón eran de un gris plateado. La luz del sol daba sobre el pie de cristal de una lámpara con pantalla blanca. Más allá de una puerta abierta, una salita para desayunar estaba revestida de papel blanco con puntos rojos. —¿Conocía usted a mi marido por negocios, señorita Taggart? —No, nunca me he encontrado con el señor Hastings, pero me gustaría hablar con él sobre un asunto de negocios de crucial importancia. —Mi marido murió hace 5 años, señorita Taggart. Dagny cerró los ojos. El sordo y contundente golpe contenía las conclusiones que ella no tuvo que convertir en palabras. Ese, entonces, era el hombre que ella estaba buscando, y Reardon tenía razón. Por eso el motor había sido abandonado en un montón de chatarra. —Lo siento —dijo, tanto a la señora Hastings
como a ella misma. La sugerencia de una sonrisa en el rostro de la señora Hastings era de tristeza, pero el rostro no tenía ninguna marca de tragedia, solo una grave expresión de firmeza, resignación y tranquila serenidad. Señora Hastings, ¿me permite usted hacerle unas pocas preguntas? Desde luego. Siéntese, por favor. ¿Tenía usted algún conocimiento sobre el trabajo científico de su marido? Muy poco. Ninguno, en realidad. Nunca hablábamos de eso en casa. ¿Él fue un tiempo atrás ingeniero jefe de la 20th Century Motor Company? Sí, fue su empleado durante 18 años. Quería preguntarle al señor Hastings por su trabajo allí, y la razón por la que lo dejó. Si usted puede decírmelo, me gustaría saber qué pasó en esa fábrica. La sonrisa de tristeza y de humor volvió a invadir el rostro de la señora Hastings. Eso es lo que me gustaría saber a mí también, dijo. Pero me temo que ya nunca lo sabré. Sé por qué se fue de la fábrica. Fue por ese atroz esquema que los herederos de Jet Starnes implementaron allí. Él no estaba dispuesto a trabajar en esos términos para esa gente. Pero había algo más. Siempre he sentido que algo pasó en la 20th Century Motor Company, algo que él nunca quiso contarme. Estoy sumamente ansiosa de saber cualquier pista que usted tenga la amabilidad de darme. No tengo ninguna pista de ello. He intentado adivinarlo y me he rendido. No puedo entenderlo o explicarlo, pero sé que algo pasó. Cuando mi marido se fue de la Motor Company, nos mudamos aquí, y él aceptó un trabajo como jefe del departamento de ingeniería de la Acme Motors. Era una empresa que estaba creciendo y tenía éxito en esa época. Le dio a mi marido el tipo de trabajo que le gustaba. Él no era una persona propensa a tener conflictos interiores. Siempre estuvo muy seguro de sus actos y en paz consigo mismo. Pero durante un año entero, después de irnos de Wisconsin, se comportó como si estuviese torturado por algo, como si estuviese lidiando con un problema personal que era incapaz de resolver. Al cabo de ese año, vino a mí una mañana y me dijo que había renunciado a la Acme Motors, que se iba a jubilar y que no trabajaría en ningún otro lugar. Le encantaba su trabajo. Era la vida entera para él. Y sin embargo, parecía tranquilo, seguro de sí mismo y feliz, por primera vez desde que llegamos aquí. Me pidió que no le cuestionase sobre el motivo de su decisión. No le pregunté nada y no me opuse a ello. Teníamos esta casa, teníamos nuestros ahorros, teníamos lo suficiente para vivir modestamente el resto de nuestros días. Jamás descubrí su motivo. Continuamos viviendo aquí, tranquilos y muy felices. Él parecía sentir una alegría muy profunda. Tenía una extraña serenidad de espíritu que yo nunca había visto en él. No había nada raro en su comportamiento ni en su actividad, excepto que a veces, muy raramente, salía sin decirme a dónde iba o a quién iba a ver. En los últimos 2 años de su vida se fue un mes entero cada verano. No me dijo a dónde. Por lo demás, vivió como siempre había vivido. Estudiaba mucho y se pasaba el tiempo dedicado a sus propias investigaciones científicas, trabajando en el sótano de nuestra casa. No sé lo que hizo con sus notas y con sus modelos experimentales. No encontré ningún rastro de ellos en el sótano, después de su muerte. Falleció hace 5 años, de un problema cardíaco del que venía sufriendo de un tiempo para acá. Dagny preguntó, desesperanzada. ¿Conocía usted la naturaleza de sus experimentos? No, sé muy poco de ingeniería. ¿Conoció usted a alguno de sus amigos profesionales o colegas de trabajo? ¿Alguien que pudiese haber estado al tanto de su investigación? No. Cuando él estaba en la 20th Century Motor Company, trabajaba tantas horas que teníamos poco tiempo para nosotros mismos, y lo pasábamos juntos. No teníamos ninguna vida social. Nunca trajo a sus colegas a casa. Cuando estaba en la Motor Company, ¿le habló a usted alguna vez de un motor que él había diseñado? ¿Un tipo de motor totalmente nuevo que podría haber cambiado el curso de toda la industria? ¿Un motor? Sí,
Habló de él varias veces. Dijo que era un invento de incalculable importancia. Pero no fue él quien lo había diseñado. Era el invento de un joven ayudante suyo. Vio la expresión en el rostro de Dagny, y añadió lenta y burlonamente, sin reproche, solo como tristemente divertida: «Ya veo». «Oh, lo siento», dijo Dagny, dándose cuenta de que su emoción le había saltado a la cara y se había convertido en una sonrisa tan obvia como un grito de alivio. «No pasa nada. Lo entiendo. Es el inventor de ese motor quien le interesa a usted. No sé si aún está vivo, pero al menos no tengo motivos para creer que no lo esté. Daría la mitad de mi vida por saber que lo está, y por encontrarlo. Es así de importante, señora Hastings. ¿Quién es?» «No lo sé. No sé su nombre ni nada sobre él. Nunca conocí a ninguno de los hombres del equipo de mi marido. Me dijo solo que tenía un joven ingeniero que algún día revolucionaría el mundo. A mi marido no le importaba nada de la gente, excepto su capacidad. Creo que ese fue el único hombre al que él tuvo en estima. No lo dijo, pero yo lo deduje por la forma en que hablaba de su joven ayudante. El día que me contó que el motor había sido completado, recuerdo cómo sonaba su voz cuando dijo: «Y tiene solo 26 años». Eso fue más o menos un mes antes de la muerte de Jet Starnes. Nunca más habló del motor o del joven ingeniero después de eso. ¿No sabe usted qué fue del joven ingeniero? No. ¿No puede sugerirme algún modo de encontrarlo? No. ¿Usted no tiene ningún indicio, ningún rastro para ayudarme a averiguar su nombre? Ninguno. Dígame, ¿era ese motor tan extremadamente valioso? Más valioso que cualquier estimación que yo pudiese darle. Es extraño porque, ¿sabe? Yo pensé en eso una vez, algunos años después de que saliéramos de Wisconsin, y le pregunté a mi marido qué había sido de aquel invento que él decía que era tan fantástico. Me miró de un modo muy extraño y respondió: «Nada». ¿Por qué? No me lo quiso decir. ¿Puede usted recordar a alguien de todos los que trabajaron en la 20th Century Motor Company? ¿Alguien que conociese al joven ingeniero? ¿Algún amigo suyo? No, yo... Espere, creo que puedo darle una pista. Le diré dónde encontrar a un amigo suyo. Ni siquiera sé el nombre del amigo, pero sé su dirección. Es una extraña historia. Mejor le explico lo que pasó. Una noche, unos 2 años después de habernos mudado aquí, mi marido iba a salir y yo necesitaba nuestro coche esa noche. Así que me pidió que lo recogiera después de cenar en el restaurante de la estación de ferrocarril. No me dijo con quién iba a cenar. Cuando me acerqué conduciendo a la estación, lo vi a él enfrente del restaurante con 2 hombres. Uno de ellos era joven y alto. El otro era de más edad. Parecía ser muy distinguido. Seguiría reconociendo a esos hombres en cualquier lugar, porque tenían el tipo de caras que uno no olvida. Mi marido me vio y los dejó. Ellos se alejaron hacia el andén. Un tren estaba llegando. Mi esposo señaló al joven y dijo: «¿Lo has visto? Es el muchacho del que te hablé». «¿El que es un gran inventor de motores?», dije. «El que lo era», me contestó. ¿Y no le dijo nada más? Nada más. Eso fue hace 9 años. La primavera pasada fui a visitar a mi hermano, que vive en Cheyenne. Una tarde nos llevó a la familia a dar un largo paseo en coche. Fuimos por parajes solitarios muy bonitos, allá arriba en las montañas rocosas, y paramos en un restaurante al lado de la carretera. Había un hombre muy distinguido y de pelo gris al otro lado del mostrador. Yo no paraba de mirarlo mientras nos preparaba bocadillos y café, porque sabía que había visto su cara antes, pero no podía recordar dónde. Continuamos el viaje, y ya estábamos a varios kilómetros del restaurante cuando me acordé. «Tiene usted que ir allí. Es en la ruta 86, en las montañas, al oeste de Cheyenne, cerca de un pequeño complejo industrial junto a la Lenox Copper Foundry. Suena raro, pero estoy segura de ello. El cocinero en aquel restaurante es el hombre que yo vi en la estación de tren con el joven ídolo de mi marido». El restaurante estaba en la cima de una larga y abrupta pendiente.
Sus paredes de cristal extendían una capa de lustre sobre la vista de rocas y pinos que descendían en repisas quebradas hacia la puesta del sol. Estaba oscuro allá abajo, pero una luminosidad suave y brillante permanecía en el restaurante, como un pequeño estanque que hubiese sido dejado atrás por una marea en retroceso. Dagny estaba sentada al final del mostrador, comiendo una hamburguesa. Era la comida mejor cocinada que había probado jamás, el producto de ingredientes simples y de una habilidad poco común. 2 trabajadores estaban terminando de comer. Ella estaba esperando que se fueran. Estudió al hombre de detrás del mostrador. Era delgado y alto. Tenía un aire de distinción, más propio de un empleado de un antiguo castillo o de la sede central de un banco, pero su peculiar cualidad residía en el hecho de que él hacía que esa distinción pareciera apropiada allí, detrás del mostrador de un restaurante. Llevaba una chaqueta blanca de cocinero como si fuese un traje formal de vestir. Había una competencia experta en su forma de trabajar. Sus movimientos eran sencillos, inteligentemente económicos. Tenía un rostro fino y un cabello gris que se mezclaba con el tono azul frío de sus ojos. En algún lugar tras su aspecto de cortés seriedad, había una nota de humor, tan sutil que se desvanecía cuando uno trataba de discernirla. Los 2 trabajadores acabaron, pagaron y se fueron, cada uno de ellos dejando 10 centavos de propina. Ella observó al hombre recoger sus platos, meterse las monedas en el bolsillo de su chaqueta blanca y limpiar el mostrador, trabajando con rápida precisión. Luego, se volvió y la miró a ella. Era una mirada impersonal, sin intención de invitar a conversar, pero ella estaba segura de que él ya se había fijado hacía tiempo en su traje de Nueva York, sus zapatos de tacón, su aire de ser una mujer que no pierde el tiempo. Sus ojos, observadores y fríos, parecían decirle que él sabía que ella no pertenecía a aquel lugar y que estaba esperando descubrir su propósito. «¿Cómo va el negocio?», preguntó ella. «Bastante mal. Van a cerrar la Lenox Foundry la semana que viene, así que tendré que cerrar pronto y seguir adelante», dijo. Su voz era clara, impersonalmente cordial. «¿A dónde?». «Aún no lo he decidido». «¿Qué tipo de cosa tiene usted en mente?». «No sé. Estoy pensando en abrir un taller mecánico, si consigo encontrar el lugar adecuado en algún pueblo». «Oh, no. Usted es demasiado bueno en su trabajo como para cambiarlo. No debería querer ser otra cosa más que cocinero». Una extraña y fina sonrisa movió la curva de su boca. «¿No?», preguntó cortésmente. «No. ¿Qué le parecería un trabajo en Nueva York?». Él la miró sorprendido. «Lo digo en serio», continuó ella. «Puedo darle un puesto en una gran compañía ferroviaria, como jefe del departamento de vagones restaurantes». «¿Puedo preguntarle por qué querría usted hacer eso?». Ella levantó la hamburguesa en su servilleta de papel blanco. «Esta es una de las razones». «Gracias. ¿Cuáles son las otras?». «No creo que usted haya vivido en una gran ciudad. Si no, usted sabría lo miserablemente difícil que es encontrar hombres competentes para cualquier trabajo, el que sea». «Sé algo sobre eso». «¿Y bien? ¿Qué le parece entonces? ¿Le gustaría un trabajo en Nueva York por $10,000 al año?». «No». Dagny se había dejado llevar por la alegría de descubrir y recompensar la habilidad. Lo miró en silencio, perpleja. «No creo que me haya entendido», dijo ella. «La he entendido». «¿Está rechazando una oportunidad de ese tipo?». «Sí». «¿Pero por qué?». «Eso es un asunto personal». «¿Por qué querría usted trabajar así, pudiendo tener un trabajo mejor?». «No estoy buscando un trabajo mejor». «¿No quiere la oportunidad de prosperar y ganar dinero?». «No». «¿Por qué insiste?». «Porque odio ver cómo se desperdicia el talento». Él dijo despacio, intencionadamente, «Yo también». Algo en la forma de decirlo le hizo a ella sentir el lazo de alguna profunda emoción que tenían en común.
Se saltó la disciplina que le prohibía pedir ayuda jamás. «Estoy tan harta de ellos». Su voz le sorprendió a ella misma. Fue un grito involuntario. «Estoy tan ávida de ver a alguien que es capaz de hacer bien sea lo que sea que esté haciendo». Ella se llevó el dorso de la mano a los ojos, tratando de contener el estallido de una desesperación que no se había permitido a sí misma reconocer. No sabía hasta qué punto, ni la poca resistencia que su búsqueda le había dejado. «Lo siento», dijo él. Su voz baja no sonó como una disculpa, sino como una afirmación de compasión. Ella lo miró. Él sonrió, y ella sabía que la sonrisa tenía por objeto romper el lazo que él también había sentido. La sonrisa tenía una pizca de burla cortés. Dijo: «Pero no creo que haya venido hasta aquí desde Nueva York solo para buscar cocineros de ferrocarril en las montañas rocosas. No, he venido por algo más». Se inclinó hacia adelante, ambos antebrazos firmemente apoyados sobre el mostrador, sintiéndose en calma y en control de sí misma de nuevo, como detectando un adversario peligroso. «¿Conoció usted, unos 10 años atrás, a un joven ingeniero que trabajaba para la 20th Century Motor Company?» Ella contó los segundos de la pausa que siguió. No tenía cómo definir la naturaleza de la forma en que él la miró, excepto que era una mirada que encerraba alguna atención especial. «Sí, lo conocí», respondió. «¿Podría darme su nombre y dirección?» «¿Para qué?» «Es crucialmente importante que lo encuentre». «¿A ese hombre? ¿Qué importancia tiene él?» «Es el hombre más importante del mundo». «¿En serio? ¿Por qué?» «¿Sabía usted algo sobre su trabajo?» «Sí». «¿Sabía usted que ese hombre dio con una idea de consecuencias extraordinarias?» Él dejó pasar un momento. «¿Puedo preguntar quién es usted?» «Dagny Taggart. Soy la Sí, señorita Taggart. Sé quién es usted». Lo dijo con una deferencia impersonal, pero pareció como si él hubiese encontrado la respuesta a alguna pregunta especial en su mente y hubiese dejado de estar sorprendido. «Entonces sabrá usted que mi interés no es en vano», dijo ella. «Estoy en condiciones de darle a ese hombre la oportunidad que necesita, y estoy dispuesta a pagarle lo que pida». «¿Puedo preguntarle qué es lo que ha generado su interés en él?» «Su motor». «¿Cómo es que usted ha sabido algo de su motor?» «Encontré unos restos rotos en las ruinas de la 20th Century Motor Company. No es lo suficiente como para poder reconstruirlo o saber cómo funcionaba, pero es lo suficiente como para saber que sí funcionó, y que es un invento que puede salvar mi ferrocarril, al país y a la economía del mundo entero. No me pida que le cuente ahora el camino que he seguido tratando de llegar al motor y encontrar a su inventor. Eso no tiene importancia. Ni siquiera mi vida y mi trabajo tienen importancia para mí ahora. Nada tiene ninguna importancia, excepto que debo encontrarlo. No me pregunte cómo he llegado a dar con usted. Usted es el final del camino. Dígame su nombre». Él la había escuchado sin moverse, mirándola de frente. La atención de sus ojos parecía grabar cada palabra y archivarla cuidadosamente, sin darle a ella ninguna pista de su propósito. Él no se movió durante un largo rato. Luego dijo: «Desista, señorita Taggart. No lo encontrará». «¿Cómo se llama él?» «No puedo decirle nada sobre él». «¿Sigue vivo?» «No puedo decirle nada». «¿Cómo se llama usted?» «Hugh Axton». Durante los segundos en blanco para recapturar su mente, ella no paró de decirse a sí misma: «Estás histérica, no seas ridícula, es solo una coincidencia de nombres». Mientras sabía, con total certeza y un seco e inexplicable terror, que ese era el mismísimo Hugh Axton. «¿Hugh Axton?», tartamudeó. «¿El filósofo? ¿El último de los abogados de la razón?» «Vaya, sí», contestó él plácidamente. «O el primero de su retorno».
Él no parecía sorprendido por el pasmo de ella, pero pareció no creerlo necesario. Sus modales eran simples, casi amistosos, como si no sintiese necesidad de ocultar su identidad, ni resentimiento porque ésta hubiese sido descubierta. No pensé que ninguna persona joven reconocería mi nombre, o le atribuiría algún significado hoy día, dijo. «Pero, ¿qué está usted haciendo aquí?» Su brazo apuntó al salón. «Esto no tiene sentido». «¿Está segura?» «¿Qué es? ¿Una charada? ¿Un experimento? ¿Una misión secreta? ¿Está usted estudiando algo con algún fin concreto?» «No, señorita Taggart. Estoy ganándome la vida», repuso él. Sus palabras y su voz tenían la genuina simplicidad de la verdad. «Doctor Axton, es inconcebible, Usted es un filósofo, el mayor filósofo vivo, un hombre inmortal. ¿Por qué haría usted esto?» «Porque soy un filósofo, señorita Taggart». Ella supo con absoluta certeza, aun sintiendo que su capacidad de tener certeza y de comprender habían desaparecido, que no conseguiría ninguna ayuda de él, que las preguntas serían inútiles, que él no le daría ninguna explicación ni sobre el destino del inventor, ni sobre el suyo propio. «Desista, señorita Taggart», dijo con calma, como dándole pruebas de que él podía adivinar sus pensamientos, como ella sabía que él podría hacer. «Es una búsqueda inútil, más inútil aún porque usted no tiene ni la menor idea de la imposible tarea que ha decidido emprender. Me gustaría ahorrarle el esfuerzo de intentar idear algún tipo de argumento, truco o súplica que me hiciera darle la información que está buscando. Créame una cosa, es imposible hacerlo. Usted dijo que yo soy el final del camino. Es un callejón sin salida, señorita Taggart. No intente gastar su dinero y su esfuerzo en métodos de investigación más convencionales. No contrate detectives. Ellos no averiguarán nada. Usted puede decidir ignorar mi advertencia, pero creo que usted es una persona de notoria inteligencia, capaz de saber que yo sé lo que estoy diciendo. Desista. El secreto que usted está tratando de resolver implica algo mayor, mucho mayor, que el invento de un motor que funciona con electricidad atmosférica. Hay solo una sugerencia útil que puedo darle. Por la esencia y la naturaleza de la existencia, las contradicciones no pueden existir. Si a usted le parece inconcebible que el invento de un genio quede abandonado entre ruinas y que un filósofo quiera trabajar como cocinero en un restaurante, verifique sus premisas. Encontrará que una de ellas está equivocada. Ella se sobresaltó. Recordó que había oído eso antes y que fue Francisco quien lo había dicho. Y entonces recordó que este hombre había sido uno de los profesores de Francisco. «Como usted desee, doctor Axton», dijo. «No intentaré cuestionarle sobre ello, pero ¿me permite hacerle una pregunta sobre un tema completamente diferente?» «Desde luego». «El doctor Robert Stadler me dijo una vez que cuando usted estaba en la Universidad Patrick Henry, usted tenía 3 estudiantes que eran sus favoritos, y también lo eran de él, 3 mentes privilegiadas de las que ustedes esperaban un gran futuro. Uno de ellos era Francisco d'Anconia». «Sí». «Otro era Ragnar Daneskjold». «Por cierto, y esta no es mi pregunta, ¿quién era el tercero?» «Su nombre no significaría nada para usted. Él no es famoso». «El doctor Stadler dijo que usted y él rivalizaban por esos 3 estudiantes, porque ambos los consideraban como si fuesen sus hijos». «¿Rivales? Él los perdió». «Dígame, ¿está usted orgulloso de la forma en que esos 3 acabaron?» Él miró a la distancia, al fuego moribundo del crepúsculo sobre las rocas más lejanas. Su rostro tenía la expresión de un padre que ve a sus hijos desangrarse en un campo de batalla. Respondió: «Más orgulloso de lo que jamás esperé estar». Era casi de noche.
Él giró bruscamente, sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y cogió un pitillo, pero se detuvo, recordando la presencia de ella, como si lo hubiese olvidado por un momento, y le extendió el paquete. Ella cogió un cigarrillo y él encendió la breve llamarada de una cerilla, apagándola luego para dejar solo las brasas de los 2 cigarrillos en la oscuridad de kilómetros de montañas a su alrededor. Ella se levantó, pagó la cuenta y dijo: «Gracias, Dr. Axton. No le molestaré con tretas o súplicas. No contrataré detectives. Pero creo que debo decirle que no desistiré. Debo encontrar al inventor de ese motor. Lo encontraré». No hasta el día en que él decida encontrarla a usted. ¿Cómo lo hará? Cuando ella fue andando a su coche, él encendió las luces del restaurante y ella vio el buzón de correos junto a la carretera y se dio cuenta del increíble hecho de que el nombre Hugh Axton estaba allí, escrito a la vista de todos. Llevaba un rato conduciendo por la serpenteante carretera abajo, y las luces del restaurante hacía tiempo que estaban fuera del alcance de su vista, cuando notó que estaba disfrutando del sabor del cigarrillo que él le había dado. Era distinto a cualquier otro que había fumado antes. Puso lo que quedaba de él a la luz del salpicadero, buscando el nombre de la marca. No había nombre, solo una marca registrada. Estampado en oro sobre el papel fino y blanco, estaba el signo del dólar. Lo examinó con curiosidad. Nunca había oído hablar de esa marca antes. Entonces se acordó del viejo en el kiosco de cigarros de la terminal Taggart y sonrió, pensando que ese sería un buen ejemplar para su colección. Aplastó la colilla y la dejó caer en su bolso. El tren número 57 se encontraba en la vía listo para partir hacia el empalme Wyatt. Cuando ella llegó a Cheyenne, dejó su coche en el garaje donde lo había alquilado y fue caminando hasta el andén de la estación Taggart. Le quedaba una media hora de espera hasta que llegase el expreso principal con destino al este, a Nueva York. Fue andando hasta el final del andén y se apoyó, cansada, en una farola. No quería ser vista y reconocida por los empleados de la estación. No quería hablar con nadie. Necesitaba descansar. Unas cuantas personas estaban de pie en grupos en el andén semidesierto. Parecía haber conversaciones animadas, y los periódicos estaban más visibles y eran más llamativos que de costumbre. Miró las ventanillas iluminadas del tren número 57, buscando un momento de alivio al contemplar el signo de un logro victorioso. El tren número 57 estaba listo para rodar sobre la vía de la línea John Galt, por el pueblo, por las curvas de las montañas, pasando las señales verdes donde la gente había estado vitoreando y los valles donde cohetes habían ascendido al cielo de verano. Restos retorcidos de hojas colgaban ahora de las ramas por encima del techo de los vagones, y mientras subían a bordo, los pasajeros llevaban abrigos y bufandas. Se movían de la forma casual propia de una actividad cotidiana, con la seguridad de contar con unas prestaciones que hacía tiempo que consideraban normales. «Lo hemos conseguido», pensó. «Eso, por lo menos, está hecho». Fue la conversación informal de 2 hombres en algún lugar detrás de ella lo que de pronto le causó impacto y le exigió su total atención. «Pero las leyes no deberían ser aprobadas de esa forma, tan rápidamente». «No son leyes, son decretos». «Entonces es ilegal». «No es ilegal, porque la Asamblea Legislativa aprobó una ley el mes pasado que le da el poder de dictar decretos». «No creo que los decretos les deban ser impuestos a la gente de esa forma, saliendo de la nada como un puñetazo en la nariz». «Bueno, no es momento de palabrerías cuando es una emergencia nacional». «Pero no creo que sea correcto, y algo no cuadra. ¿Cómo va a hacerlo Reardon, cuando dice aquí que...» «¿Por qué debería preocuparte Reardon? Ya es suficientemente rico. Él puede encontrar la forma de hacer cualquier cosa». Entonces ella corrió al primer kiosco y cogió una copia del periódico de la tarde. Estaba en la primera página. Wesley Mauch, coordinador superior de la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales,
En una decisión sorpresa, decía el periódico, y, en nombre de la emergencia nacional, había dictado un conjunto de decretos que se enumeraban en una columna a lo largo de la página. A los ferrocarriles del país se les ordenaba reducir la velocidad máxima de todos los trenes a 100 kilómetros por hora, reducir la longitud máxima de todos los trenes a 60 vagones y operar el mismo número de trenes en cada estado de una zona compuesta por 5 estados contiguos, quedando dividido el país en tales zonas a esos efectos. A las fundiciones de acero se les ordenaba limitar la producción máxima de cualquier aleación de metal a una cantidad igual a la producción de otras aleaciones hechas por otras fundiciones que tuviesen la misma clasificación de capacidad de planta, y suministrar una parte justa de cualquier aleación a todos los consumidores que desearan obtenerla. A todos los fabricantes del país, de cualquier tamaño y naturaleza, se les prohibía mudarse de sus ubicaciones actuales, excepto si les fuese concedido un permiso especial para hacerlo por parte de la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales. Para compensar a los ferrocarriles del país por los costes adicionales generados y, para amortiguar el proceso de reajuste, se declaraba una moratoria en el pago de los intereses y del principal sobre todas las obligaciones ferroviarias, garantizadas y no garantizadas, convertibles y no convertibles, durante un período de 5 años. A fin de proveer los fondos para el personal que hiciese cumplir esos decretos, al estado de Colorado se le imponía una tasa especial, por ser el estado más capaz de ayudar a estados más necesitados a soportar el peso de la emergencia nacional, consistiendo tal tasa en el 5% de las ventas brutas de las empresas industriales de Colorado. La pregunta que ella gritó nunca se la había permitido antes, porque siempre se la había respondido orgullosamente a sí misma, pero vio un hombre a unos pasos de distancia, sin fijarse en que era un vagabundo harapiento, y lanzó ese grito porque era una apelación a la razón, y él era una figura humana. ¿Qué vamos a hacer? El vagabundo hizo una mueca de tristeza y se encogió de hombros. ¿Quién es John Galt? No fue Taggart Transcontinental lo que se le apareció mentalmente como foco de terror. No fue pensar en Hank Rearden atado a un potro de tortura tirando en direcciones opuestas. Fue Ellis Wyatt, borrando todo el resto, llenando su conciencia, sin dejar sitio a palabras ni tiempo para planteamientos, como candente respuesta a las preguntas que ni había empezado a hacerse, surgieron 2 imágenes. Una era la figura implacable de Ellis Wyatt frente a su escritorio, diciendo: «Está en su poder ahora destruirme, puede que yo tenga que irme, pero si me voy, me aseguraré de llevarme a todo el resto de ustedes por delante». La otra, la violenta torsión del cuerpo de Ellis Wyatt lanzando una copa para estrellarse contra la pared. La única consciencia que las imágenes le dejaron fue la sensación de que se acercaba algún desastre inconcebible y de que ella tenía que anticiparse a él. Tenía que llegar hasta Ellis Wyatt y detenerle. No sabía qué era lo que tenía que evitar, solo sabía que tenía que detenerle. Y es que, aunque ella estuviese aplastada bajo las ruinas de un edificio, aunque estuviese destrozada por una bomba tras un ataque aéreo, mientras siguiese existiendo, ella sabría que actuar es la principal obligación del ser humano, independientemente de lo que sienta. Fue capaz de correr a lo largo del andén y ver la cara del jefe de estación cuando se lo encontró. Fue capaz de ordenar: «Detenga el número 57 para mí», y luego fue capaz de correr hasta la privacidad de una cabina telefónica en la oscuridad, más allá del final del andén, y darle al operador de larga distancia el número de la casa de Ellis Wyatt. Estaba de pie, soportada por las paredes de la cabina, con los ojos cerrados, escuchando el girar seco de metal que era el sonido de un timbre tocando en algún lugar. No había respuesta. El timbre seguía sonando en espasmos repentinos, como un taladro penetrando en su oído, en su cuerpo. Ella se aferraba al auricular como si, incluso desatendida su llamada,
eso aún fuese una forma de contacto. Quería que el timbre sonara más fuerte. Olvidó que el sonido que estaba oyendo no era el que estaba sonando en la casa de Wyatt. No sabía que estaba gritando «Ellis, no, no, no», hasta que oyó la fría y reprobadora voz de la operadora diciendo «La persona a la que llama no contesta». Estaba sentada junto a la ventanilla de un vagón del tren número 57, escuchando el chasquido de las ruedas sobre los raíles de Metal Rerden. Allí estaba, sin resistir, balanceándose con los movimientos del tren. El negro lustre de la ventanilla ocultaba el paisaje que ella no quería ver. Era su segundo viaje en la línea John Galt, y trató de no pensar en el primero. Los dueños de los bonos, pensó. Los accionistas de la línea John Galt. Fue al honor de ella lo que habían confiado su dinero, los ahorros y logros de muchos años. Fue en base a su capacidad por lo que ellos habían apostado. Fue en su trabajo en lo que ellos habían confiado, y en el propio trabajo de ellos. Y a ella le habían hecho traicionarles metiéndoles en una trampa de saqueadores. Ya no habría más trenes, ni la carga que traía la sangre que da vida. La línea John Galt había sido solo un desagüe que le había permitido a Jim Taggart hacer un trato y vaciar la riqueza de ellos, inmerecida, en los bolsillos de él, a cambio de dejar que otros vaciaran su ferrocarril. Los bonos de la línea John Galt, que esa misma mañana habían sido los orgullosos guardianes de la seguridad y del futuro de sus dueños, se habían convertido, en el plazo de una hora, en papel mojado que nadie compraría, sin ningún valor, sin ningún futuro, sin ningún poder, excepto el poder de cerrar las puertas y detener las ruedas de la última esperanza del país. Y Taggart Transcontinental no era una planta viva, alimentada por la sangre que había trabajado para producir, sino el caníbal del momento, devorando los hijos de la grandeza aún sin nacer. El impuesto sobre Colorado, pensó. El impuesto recaudado de Ellis Wyatt para pagar el sustento de aquellos cuyo trabajo era atarlo y hacerle imposible vivir. Aquellos que harían guardia para asegurarse que él no consiguiera ni trenes, ni vagones cisterna, ni oleoducto de Metal Rerden. Ellis Wyatt, despojado del derecho a la defensa propia, dejado sin voz, sin armas y aún peor, convertido en instrumento de su propia destrucción, en sostén de sus propios destructores, en proveedor de sus alimentos y de sus armas. Ellis Wyatt siendo asfixiado, con su propia y brillante energía virada contra él mismo como una soga en su cuello. Ellis Wyatt, que había querido generar una fuente ilimitada de petróleo, y que hablaba de un segundo renacimiento. Allí estaba, doblada hacia adelante con la cabeza sobre sus brazos, desplomada al borde de la ventanilla, mientras las grandes curvas del raíl verdiazulado, las montañas, los valles, las nuevas ciudades de Colorado pasaban en la oscuridad, inadvertidas. La repentina sacudida de frenos sobre ruedas la hizo erguirse. Era una parada imprevista, y el andén de la pequeña estación estaba atestado de personas, todas mirando en la misma dirección. Los pasajeros a su alrededor estaban pegados a las ventanas mirando. Ella se puso en pie de un salto, corrió por el pasillo, bajó los escalones y salió al viento frío que barría el andén. Un instante antes de verlo, y de que su grito cortara las voces de la multitud, ella supo que ya había sabido lo que iba a ver. En una brecha entre montañas, iluminando el cielo, lanzando un resplandor que se mecía en los tejados y las paredes de la estación, la colina de Wyatt Oil era una sólida capa de llamas. Más tarde, cuando le dijeron que Ellis Wyatt había desaparecido, dejando atrás solo una tabla de madera que él había clavado en un poste al pie de la colina. Cuando vio su letra en la madera, ella sintió como que casi había sabido que esas serían las palabras. Lo dejo como lo encontré. Ahí lo tenéis. Vuestro es.